Para América, la Taos toma el lugar de la Tiguan de distancia entre ejes corta. Volkswagen compite ahora con un SUV compacto regionalizado que se hace en Argentina para nuestro país, mientras para mercados como el de Estados Unidos se arma en México. Probamos la versión más equipada. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Esta Taos es un producto muy particular en muchos sentidos porque hace unos pocos años, digamos que no estaba previsto que existiera. Cuando Volkswagen reemplazó la primera generación de la Tiguan, que solía ser más compacta que el promedio en su segmento, dijeron, no, en América necesitan una Tiguan más grande. Y sacaron la Tiguan Allspace, hecha en México, y se quedaron ahí con la Tiguan Allspace y nunca nos llegó la Tiguan europea más corta. Ahora, en lugar de esa Tiguan europea más corta, pues lo toma la Taos. En un momento dijeron, no, pues sí, siempre sí necesitan una SUV más corta que la Tiguan y que esté a medio camino entre la T-Cross y la Tiguan. Y ese es el papel de la Taos. De hecho, si la vemos de perfil es muy similar a una Seat Ateca, y una Seat Ateca tiene un costo muy parecido. Esto entonces podría decirse que es la versión Volkswagen de la Seat Ateca, pero no exactamente. Para empezar, esto es un producto muy regionalizado. Se hace en México o, como en el caso de esta unidad y de estas versiones para el mercado colombiano, se hace en Argentina. Entonces, para empezar, hay un cambio bastante evidente en la puesta a punto con respecto a una Ateca y con respecto a una Taos hecha en México para el mercado de Estados Unidos. Porque antes de manejar esta Taos aquí en Colombia, pude manejar una en California completamente distinta en el sentido no solo mecánico, porque tenía el motor 1.5 turbo nuevo en vez de este actual 1.4, tenía una caja de doble embrague en vez de esta Tiptronic D6 que es tan tradicional y lleva tantos años en Volkswagen, y porque era tracción 4Motion, es decir, integral permanente, en lugar de tracción delantera. Pero ¿qué es lo que pasa también? Entonces, se diferencia en el sentido de que, uno, no se parece en nada, en prácticamente nada del manejo a esa Taos que manejé en Estados Unidos, y dos, tampoco se parece a una Ateca, por más de que luzca muy similar en alguna, pues en su carrocería, porque sí, su plataforma puede ser similar, pero si uno se pone de analista de fichas técnicas, de esos que uno podría encontrar en redes sociales como Twitter, pues ¿qué es lo que pasa? Uno dice, uy, la Taos tiene suspensión multibrazo y una Ateca tiene un eje torsional. Es más, ni un Audi Q2, que es de cierta forma la versión premium de esta versión de esta plataforma MQB, tiene un eje multibrazo atrás, al menos en sus versiones de tracción delantera. Entonces uno diría, uy, la Taos es mejor solo porque tiene suspensión independiente, porque pues hay criterios así de simplistas. Y realmente, por más que tenga un multibrazo atrás esta Taos, la puesta a punto está tan regionalizada que ni siquiera parece lo que uno asocia a un Volkswagen en su manejo. ¿Por qué lo digo? Porque la suspensión es un flan en su calibración, un flan por lo blanda que es, por lo amplio de los movimientos. Uno medio llega a frenar la apoyada, por ejemplo, al encontrar un obstáculo en la mitad de la curva, y eso se mueve por todas partes. Uno medio le exige en una curva y el movimiento de balanceo es evidente. Es más, ese balanceo y ese cabeceo es evidente incluso en un asfalto irregular, saliendo, por ejemplo, de una ciudad como Bogotá, que tiene tantos brincos e irregularidades. La carrocería siempre tiene movimientos bastante evidentes.
Yo no la considero inestable en general porque no lo es, pero uno se da cuenta de lo conservador de esa puesta a punto y de lo poco arriesgado que es esa puesta a punto. ¿Por qué? Porque al exigirla de más, por ejemplo, al hacer una maniobra evasiva, el carro, en vez de confiar en el chasis y dejar que las ruedas se apoyen en el chasis, simplemente hace que la electrónica se clave en los frenos completamente. Un control de estabilidad normalmente frena selectivamente cada una de las ruedas y va haciendo que la maniobra evasiva tenga cierta fluidez y no se pierda el control. En este caso, y como ha pasado mucho más o menos en los últimos 7 años con ciertos productos, el control de estabilidad, en vez de confiar en el chasis y solo frenar cuando es necesario, simplemente se clava en los frenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno se queda a 20 kilómetros por hora, habiendo empezado una maniobra, por ejemplo, a 70 kilómetros por hora. Digamos que estoy esquivando algo, y la idea de la prueba del alce es que yo esquive algo, viene alguien del carril contrario y yo me tengo que meter lo más pronto posible. Entonces, si me salí por esquivar un obstáculo y viene alguien de frente y el control de estabilidad me frenó a casi cero, pues quedé casi parado con alguien viniendo al frente, y si viene alguien detrás no va a tener la suficiente inercia para meterme de una forma más segura a mi carril. Entonces, esa puesta a punto, digamos, tan conservadora, no es algo que uno espera de un Volkswagen, que por lo general en su segmento es un producto técnicamente más pulido. Eso es una solución, digamos, facilista, que se queda sencillamente confiando totalmente en esa electrónica. Y lo que digo, el chasis no es que yo lo perciba malo per se. La suspensión sí tiene un calibrado muchísimo más blando que una Teca o que la Taos para Estados Unidos. Pero esa electrónica pareciera que no confiara en ese chasis por la forma en cómo reacciona. Y también se percibe en la dirección. La dirección, por decirlo de una forma coloquial, es más chicluda. Eso uno no lo asocia a un Volkswagen tampoco. Un Volkswagen suele tener una asistencia muy bien calibrada, más pareja. Y en este caso no es así. En el modo normal es especialmente notorio. No es que pierda precisión en términos absolutos, pero de nuevo esa palabra, esa precisión que uno asocia a un Volkswagen está como diluida. Lo puedo poner en el modo Sport, en el modo de manejo Sport, y gana cierta dureza, pero sigue sin estar al nivel de lo que uno habría esperado, por ejemplo, hace unos 10 años, en una Tiguan de primera generación, que dinámicamente era muy superior a esta Taos. Entonces se nota como esa forma de regionalizar los productos, porque eso sí, esta suspensión blanda y todo se traga todos los huecos. No lo hace de la forma más refinada, pero va muy, muy robusta sobre esos terrenos más rotos. Entonces, pues una ventaja tiene que haber, eso sí. Ahora, este motor 1.4 turbo, alguien dirá, uy, estoy pagando lo mismo por el mismo motor, estoy pagando menos por el mismo motor que uno encuentra en un Audi Q2 o un Q3, pero pues uno no puede hablar de un motor sin hablar de la transmisión, y esta Tiptronic es una caja que ya lleva bastante tiempo y que no aprovecha de la misma forma la energía de ese motor. Una Teca, por ejemplo, que es mejor dinámicamente y que tiene una mejor transmisión, tiene la ISIN de 8 velocidades en vez de esta Tiptronic de 6, es mejor dinámicamente, cuesta más o menos lo mismo, no tiene una suspensión tan elaborada atrás en cuanto al conjunto, pero está mejor puesta a punto. Pero ¿qué pasa? La Teca es un Seat y comercialmente para muchos eso va a pesar. Entonces se van a ir por el Volkswagen, así no esté igual de pulido objetivamente hablando. Entonces tenemos una caja que no aprovecha también el motor 1.4, que de todas maneras sigue funcionando bien. Pero si ponemos esta Taos contra una rival que muchos van a considerar también, que es la Mazda CX-30, con el motor 2.5 aspirado, el motor 2.5 aspirado incluso a esta altura de Bogotá termina siendo más rápido que esta Taos, medido, no es por percepción, es algo que medimos con nuestros equipos. Entonces es un desempeño que califica de correcto a secas. El motor tiene su buen medio régimen, un poco más lineal hasta arriba en el tacómetro, pero al final del día nada tan destacable. Así que en la parte dinámica, como ya les he hablado en estos últimos minutos, no es que tenga
digamos, ese refinamiento adicional de Volkswagen, sino que me recuerda a ese papel que cumplía también hace unos 10 años el Jetta 6. El Jetta 6 no estaba al nivel del Bora o del Jetta 5 en cómo se manejaba, sino que era un producto más de forma que de fondo. Y aquí eso se trata. Aquí se trata más de equipamiento, de espacio, de costo-beneficio, pero esa elaboración adicional, ese trabajo que pone Volkswagen adicional por lo general en la parte técnica, aquí no se le dio importancia. Esto es un producto más para aquellos que consideran que un vehículo le define el equipamiento y no lo que no se ve, no lo que es el manejo, no esa parte técnica que sí valora alguien que optaría conscientemente por un Volkswagen en Europa o por otro tipo de productos dentro de la misma gama, incluso en Estados Unidos, porque pues podrá haber una Taos en Estados Unidos que no se parece en nada a esta. Es un tema muy muy interesante de regiones, de mercados, de puestas a puntos, de desarrollo. Y pues no es que sea un mal producto, simplemente no es lo que uno espera de Volkswagen, por más que en años recientes se hayan regionalizado muchos de sus automóviles y SUVs. No está de más comentar lo bien que nos fue con los frenos y que, como parte de ese enfoque más austero, la insonorización no se nos hizo especialmente buena. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Si lo analizamos por equipamiento, el interior de la Taos parece más una Tiguan, pero si lo analizamos por calidades, es un poquito más cercana a la T-Cross. ¿Por qué lo digo? Porque así como les decía en el manejo que le apuntaron más a la forma y no al fondo, es porque uno se pone a ver con cierto detalle, o ni siquiera sin ser tan detallista, si uno se da cuenta que no hay tanto esmero en la fabricación, en la atención al detalle, en la calidad general, como uno podría haber visto en una Tiguan de primera generación, por ejemplo, o en otros productos de Volkswagen en general de hace unos cuantos años. ¿Por qué lo digo? Porque esta interfaz de infotenimiento es buenísima, por tamaño de la pantalla, por cómo responde, por cómo uno se termina acostumbrando a los menús, por lo bien que funciona en general. Eso funciona muy bien. Tiene incluso una que otra aplicación y una que otra función de decoración hasta interesante que yo no había visto antes, porque tenemos la usual luz ambiental que sí me alumbra un poco en las puertas, en el tablero, pero también me cambia el color de los instrumentos.
Entonces me cambia ahí el borde de los instrumentos y yo cambio la iluminación ambiental. Es algo que no sirve para nada, pero que a mucha gente, incluso a mí me gusta poder tener esa posibilidad de personalización. Lo puedo hacer manual, puedo dejarlo automático y que también me cambie con los modos de manejo. Es algo que no tiene una función específica útil, pero que gusta, que es agradable, que está ahí. Y no es solo eso, es una interfaz fácil en general también desde el punto de vista funcional, porque tengo mis instrumentos normales, pero tengo unos datos redundantes de temperatura del agua y de gasolina aquí, incluso el ángulo de la dirección en el modo off-road, muy completo para su segmento en esta versión Highline, y hasta tengo un Waze integrado sin necesidad de conectar el CarPlay o el Android Auto. Ahorita no me va a cargar los mapas porque estamos en un lugar muy lejano y no agarra la red, pero un poquito más cerca de la civilización igual y se aparece. Es muy interesante eso, que tenga ya su Waze integrado dentro de las aplicaciones. Entonces, muy completa en cuanto a equipamiento, hasta con asientos, con calefacción, pero uno se pone a ver ciertas calidades y uno se desinfla un poquito. Para empezar, esta parte de aquí, esta textura, este brillo que transmite el plástico principal del tablero, recuerda más a lo que es un Gol brasileño, y no estoy exagerando. Mejor un poco con esta parte media en un plástico pintado muy interesante, o en la costura del tablero que divide. ¿Qué es lo que pasa también? Les hablaba del Gol también por culpa de esta perilla de las luces que palidece al lado de todo lo demás. O sea, se ve demasiado simple, le ahorraron demasiado en ese sentido, más teniendo al lado una puerta que está muy bien tapizada, muy bien en los materiales que eligieron. Entonces es sencillamente algo extraño. Es sencillamente algo extraño, o no extraño, es un tema de ahorro de costos. Entonces, al final del día, el costo, por usar esa palabra otra vez, del vehículo, se refleja más en equipamiento y no tanto en las calidades. Y eso sí, el paquete de asistencias es muy completo. Control de crucero activo, detector de objetos en el punto ciego, tráfico cruzado, unas luces bastante buenas, aunque no tienen ninguna función de niebla, pero son unas luces LED muy completas que se ajustan de acuerdo a las condiciones para poner ellas solitas, las altas o las medias, y está incluso mejor calibrado que en el sistema que probamos en la Teramont. Así que mucho equipamiento, calidades más bien regulares, y eso sí, no había mencionado, los asientos bastante decentes por firmeza, la posición de manejo bien resuelta, y eso sí, el espacio es excelente. La banca trasera es ejemplar en amplitud. Ahí se impone muy bien en ese segmento en el que está, ese segmento intermedio entre subcompacto y compacto. Así que en ese sentido, espacio bastante bien. Otra vez nos acordamos del Jetta 6, lo que proponía en su momento, que era menos atención al detalle en cómo está armado, pero mucha amplitud. Y el baúl bastante bueno también. Ese es el enfoque muy regional y muy específico de Volkswagen con esta Taos. A mucha gente le va a servir, a mucha gente no le va a importar que el plástico de aquí esté mejor o peor, o que salga un ruidito por ahí o por allá con apenas 5.000 kilómetros. Hay mucha gente que no le va a importar eso, pero pues traen equipamiento hasta el techo. Es un tema de prioridades, es un tema de enfoque. Bien lo dijimos durante la prueba y lo repetimos ahora. La Taos nos recuerda la estrategia implementada con el Jetta de sexta generación, que viniendo de un Bora con altos estándares de fabricación, fue evidente el objetivo propuesto de la marca hacia un producto con mayores márgenes, pero que aún pudiera competir bien en su segmento. No es una referencia, pero cumple bien su tarea en términos generales y complementa, como debe ser, a la Tiguan, que ahora es más grande. It's like a family tree, part
Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.